Bienvenidos a un episodio más. Ahora sí que este episodio va a estar, pero bien único, bien sabroso. Es un tema que no tocamos usualmente en el canal porque yo creo que todavía no es un tema tan accesible para todas las personas. Estamos hablando del tema de inversiones en bienes raíces. Entonces, yo no soy experto en el tema, pero aquí tengo a tres expertos que ahora sí nos vienen a desmentir los mitos, a compartirnos sus experiencias y ahora sí que aprender muchas cosas entre todo el conocimiento que ellos tienen y están dispuestos a compartirnos. Entonces, ahora sí me gustaría, ¿quién mejor que ustedes que para presentarse? Tenemos a Eduardo, a Pablo y a Luis. Me gustaría que nos platicaran, como ustedes quieran, el orden que gusten, más o menos su experiencia en el tema inmobiliario, por qué están invirtiendo en bienes raíces, qué bondades les ven y qué están haciendo juntos. Los saludo en primer lugar desde Madrid. Aquí aproveché de dejar la vista para que se vea desde el piso 20 cómo hay oportunidades y eso es algo de lo que les quiero dejar. Las oportunidades hay en cualquier lugar del mundo y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con con prepararse bien para entender el mundo inmobiliario y luego buscar activamente oportunidades. El dinero no es lo que nos separa de poder vivir de las rentas, como se llama nuestra empresa. Nosotros empezamos, pues como todos, ¿no? A partir de errores y aciertos en la vida y descubrimos que la parte de invertir en bienes raíces era la mejor forma de ir creciendo. Entonces, primero nos preparamos, tomamos muchos cursos, muchos seminarios, muchos podcasts, y luego creo que lo más importante fue que tomamos acción. Entonces, Pablo y yo venimos de un mundo universitario, maestros. Luis Ramírez también es maestro, aunque tiene ya más tiempo de experiencia en el mundo inmobiliario, y cada uno de nosotros había empezado a explorar el tema de las rentas intensivas. ¿Cómo empecé yo, por ejemplo? Aplicando un crédito Infonavit que me daba la universidad, comprando un departamento, analizando, comprando en una buena zona y convirtiéndolo en un co-living. Ese departamento actualmente me da un 20% de rentabilidad anual, y los créditos Fobiste, que son los que les dan a los profesores universitarios, pues son créditos bastante accesibles en cuanto al precio y al monto que tienes que dar mensualmente. Entonces, el flujo neto que me da esa inversión por sí misma se vuelve en cash flow. Y ahí descubrí donde me entendí en carne propia cómo era un buen camino y dije, ay, si esto está funcionando, ¿qué tal si lo replico? Y ahí es donde nos unimos, Pablo, Luis y yo, y empezamos a pensar en grande, a crear estrategias mucho más agresivas. Creamos un sistema de fideicomisos donde más inversionistas pudieran participar, y cedo la palabra a Luis para que nos cuente más de esta historia que hemos ido construyendo juntos. Luis, adelante, socio. Gracias, querido socio Eduardo, Pablo, Omar, Manuel, me da gusto saludarles. Pues bueno, Luis Ramírez, soy además de emprendedor, inversionista en bienes raíces, socio de Vive las Rentas, es nuestro bebé, algo que hemos creado, que de verdad vivelasrentas.com, pues es una plataforma, yo le pondré ese nombre, es una plataforma que te permite realmente vivir de las rentas. Me parece importante destacar que desgraciadamente por cultura, justo en México tenemos una visión de los inmuebles en la que queremos pues sentir esa pertenencia, y claro que se vale, pero una pertenencia en el sentido de que incluso puedes tener un inmueble al que le tienes un cariño, a pesar de que está viejo, mal ubicado y de que no es un negocio. Pero en la medida que podamos cambiar este chip, y esa es mi misión, y eso es lo que he buscado los últimos años a través del programa que conduzco, el programa de radio, televisión también se transmitió durante algún año y medio por ahí, pero bueno, el de radio lleva 5 años, casi 6 ya al aire, Mundo Inmobiliario, que se transmite en todo el país, en varias ciudades de Estados Unidos. Ahora tenemos también el programa en conjunto Vive las Rentas.
también en todo el país y Estados Unidos, pero además una plataforma de podcast y demás de educación, porque lo que he buscado justamente, Omar, es que cambiemos ese chip, cambiemos ese paradigma que tienen las personas y que empiecen a concebir los inmuebles como lo que son. Y es que son un negocio, son un activo, pero también puede ser un pasivo y no se dan cuenta. Entonces me parece muy, muy importante que se pueda entender que, pues, si tienes un activo, tiene que estarte dejando cash flow, o a lo mejor no te está dejando cash flow, pero tienes que medir por lo menos la plusvalía. Hay gente que no entiende que como hay plusvalía, también hay minusvalía. Todos hemos escuchado la historia de la abuela o de los papás que se compraron un terreno en 5 pesos y hoy cuesta 20 millones. Y estos son datos reales. La mayoría lo han hecho sin querer, pero queriendo y poniéndote las lentes del maestro de las rentas, que ahora nos hablará de eso, sin duda puedes encontrar muy buenas oportunidades y entender que los inmuebles son eso, son un negocio y bueno, pues cosas tan básicas como medir la plusvalía, ¿no? O sea, a pesar de que tú estés disfrutando el inmueble, saber por lo menos cuál es el incremento de su valor cada año, medirlo. Lo que no mides, pues no puedes conocerlo. Y por otro lado, también entender que si lo quisieras rentar, pues cuánto te dejaría de rentabilidad. Hoy tenemos muchas historias de personas, Omar, por ejemplo, gente que compró una casa de 4 o 5 recámaras, sigue viviendo en ella, ya se fueron los hijos, ya tienen 50 años, 60 años o más, ya ni suben las escaleras, y pues es un elefante blanco, porque ese activo se empieza a convertir en pasivo, te cuesta más pagar el predio, te cuesta más pagar el mantenimiento y al contrario se va deteriorando. Entonces hay que entender que los inmuebles no son para siempre, no hay que neciar con los inmuebles. Los inmuebles son un vehículo de inversión e incluso quizá la zona en la que te gusta vivir no es la mejor zona o la que te da mayor plusvalía o mayor rentabilidad. Bueno, pues si quieres invertir tu dinero, invierte en otro tipo de inmuebles y con la rentabilidad que te da ese inmueble, pues vive donde quieres vivir y punto, ¿no? Pero me parece muy importante que podamos cambiar este chip que tenemos en Latinoamérica, en el que hay un sentido de arraigo, de pertenencia a los inmuebles. Claro que es bueno y es que la mayoría de la gente quiere heredar y quiere dejar algo. Qué bueno, pero dejen cosas que tengan los dos lados de los que yo siempre hablo, la plusvalía y del otro lado el cash flow, la rentabilidad. De eso también hablo en mis libros. Soy autor de 3 libros físicos y 3 más electrónicos. Los 3 físicos bestseller afortunadamente. Y bueno, pues ahí estamos en el mundo inmobiliario, mi querido Mar. Oye, qué padre, ¿eh? Me gustaría también escuchar un poco, ahora sí que, Pablo, de entrada, ¿por qué te dicen el maestro de las rentas? Algo de saber que nosotros no sabemos. Muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Pues mira, mi historia es parecida a la de mis socios y yo tomé cursos en bienes raíces, leí Padre Rico, Padre Pobre, del que han hablado mucho también en su programa, Omar, y buscaba la manera de cómo poder hacer ese método Kiyosaki en Latinoamérica. Aunque yo soy de España, llevo muchos años en México, tenemos el problema este que las hipotecas son muy caras, las tasas son muy altas, estaban en el 11% y las propiedades dan el 5% o menos de rentabilidad anual. Entonces, este método Kiyosaki de apalancarte en hipotecas y que se vayan pagando solas para construir un patrimonio, pues aparentemente te dicen muchos gurús que no funciona en Latinoamérica. Entonces yo me empeñé en ver de qué manera sí podía funcionar. Y aunque hice algunas estrategias de ganancia de capital, que son estas de compra, remodela y vende, también se conocen como flipping, preventas, remates, me acerqué a muchas de estas técnicas de inversión en bienes raíces que te prometen una gran rentabilidad y sí la obtienes muchas veces, pero es un proyecto que es casi como un trabajo, o sea, tienes que meterle mucho tiempo y una vez que termina tu inversión tienes que volver a empezar. Entonces yo decidí que lo mío era lo de las rentas, por eso me especialicé en las rentas y poco a poco, por mi defecto profesional de ser profesor, pues fui enseñando y enseñando y por eso me llamaron esto de maestro de las rentas. Me di cuenta que esta estrategia que también llamamos de la tortuga, que es lenta pero segura, si tú poco a poco vas poniendo varias tortugas, y es una analogía que usamos para las casas, o sea, tú consigues que una casa te dé una rentabilidad mayor a lo que te cuesta la hipoteca y la pones en marcha, ya te olvidas de ella, está rentándose y colocas otra y otra y otra. Hemos desarrollado un sistema que se convierte en una escalera perpetua de crecimiento. O sea, cada casa te permite generar un ingreso, aumenta tu capacidad de crédito y ahí también me di cuenta cómo funcionaba todo el tema del buro de crédito, cómo calculan los bancos tu capacidad de crédito. Entonces, si tú los ingresos de una propiedad, en rentas, los declaras como ingresos propios, incluso en el SAT, el banco lo va a tomar como tu capacidad de ingreso, ya no es solo tu sueldo, es tu sueldo más esas rentas. Te va a permitir pagar otra cuota de hipoteca. Y esa segunda casa también va a incrementar tus rentas
va a incrementar tus ingresos, tu capacidad de crédito y te permite comprar la siguiente. Entonces, una vez que descubrí esto, y que sí se podía hacer, me empeñé en conseguirlo, en tomar acción. Y bueno, pues todo el mundo te dice, no, en México no puedes tener más de 2 hipotecas. Y yo, ¿pero por qué? Hasta que pregunté, y conocí a un colega inversionista que tenía 8 hipotecas, y me di cuenta que no hay límite. Hay muchos mitos, Omar, que si tú te quedas con lo primero que te dice la primera persona de la ventanilla del banco, pues no vas a hacer nada. Entonces, bueno, pues para terminar la introducción, Eduardo está ahí en Madrid, que es mi ciudad de origen, desde los cielos, y yo estoy en una unidad en renta que tengo en el lago de Chapala, no sé si nos verán, bueno, los que están en el Pote no verán, pero este fue el inicio de Vive de las Rentas. Esto era una habitación en una casa de descanso que para mí era un pasivo enorme. Es una casa familiar que me cuesta mucho dinero los jardines, mantenerlo, y esta habitación, que era una habitación independiente con salida al jardín, yo le quité un closet, ahí donde ven esa cocineta, era un closet. Puse un closet, hice un estudio, y tiene un baño, y esto lo empecé a rentar por Airbnb en $30 la noche, y fue mi manera de ver cómo convertir estos pasivos en activos, y a partir de ahí empecé en el negocio del co-living, renta por habitaciones, que es una manera de obtener una rentabilidad por metro cuadrado muy alta. Rentas de habitaciones, que son unidades muy pequeñas, en periodos cortos de 3 a 6 meses y con todos los servicios incluidos. Esa es la clave para obtener una rentabilidad que te permita pagar la hipoteca. Entonces es un poco el inicio, y hemos construido Vive de las Rentas, que es una empresa pues ya multinacional. Ya tenemos proyectos en España, en muchas ciudades en México. Tenemos más de 1000 puertas en construcción, en operación. Puertas son unidades rentables. Invitamos a otros a invertir con nosotros, a comprar estas unidades para que puedan ellos también vivir de las rentas, que tienen rentabilidades del 9, 10, 11% anual, más la plusvalía, sin tener que hacer nada, totalmente pasivo. Fíjate, tanto oro que hay en las palabras que mencionan, ¿eh? Y miren, déjenme decirles, no soy experto en bienes raíces, pero sí tengo 2 propiedades que están en construcción, he invertido en fintech de fondeo colectivo, conozco los beneficios fiscales que hay en México, y fíjense que mientras más me meto a este tema, más me doy cuenta que no es fácil, y que no es fácil, y que no hay contenido. Yo creo que me busqué mucho contenido, me fue muy difícil encontrar algo útil, aplicable a México. Mucho contenido en inglés, aplicable a Estados Unidos, pero qué interesante que ustedes vieron la manera de que, ¿sabes qué? Esto se dice allá y se puede hacer aquí en México, porque ese es el mito muy grande. Muchos dicen, no, es que aquí las tasas son muy altas, no, es que el crédito es del diablo, no lo vamos a sacar. Pero fíjate, yo también hice números en su momento y concluí algo similar. El crédito no es malo si tú das un enganche considerable y si obtienes una buena tasa y si haces deducciones de lo que son, pues puede ser la deducción ciega, tus gastos de mantenimiento, y si quieres por la parte contable. Entonces sí hay maneras de hacer funcionar el crédito, y así es como yo empecé a invertir en bienes raíces también. Me gustaría que nos hablaran, mencionaran cosas muy agresivas. Ahorita escuchábamos 20% de rendimiento y yo me quedé con la boca abierta. Mira, en México el promedio en una inversión inmobiliaria, como bien comentabas, anda entre el 5 al 6% en rentas al año de un bien inmueble habitacional. A lo mejor una oficina te dará el 6, 7%, 8% si bien te va, una bodega, pero lo que es habitación es bajito el porcentaje, 5 o 6%. Me interesaba mucho lo que comentaban del modelo de co-living. Fíjense que yo también terminé concluyendo lo mismo. Yo quería comprar un departamento para rentarlo y como mencionaba Pablo, yo me fui también a una preventa, hice los números, oye, esto en cuánto lo podré rentar por Airbnb, busqué la opción de Airbnb, se me hacía interesante y los números no me dan rentabilidades muy, muy bajas, no sé, el 5% al año del valor de la propiedad, pero con tanto trabajo extra que conllevaba estar agendando las limpiezas, que conlleva estar dándole el mantenimiento a la propiedad, yo me iba a tener que ser responsable de todo o delegarlo a alguien y todavía bajar más mi margen, que de por sí era muy bajo. Entonces, por ahí no me convenció tanto. La manera tradicional, rentar algo a contratos de 1 año, de 2 años, pues los números no se me sienten atractivos también. Yo conocí inversiones que puedan dar mejores rendimientos, pero cuando encontré eso que dicen, el modelo de co-living, propiedades que se rentan, puede ser por cama, por ejemplo, yo invertí en varias propiedades que se le rentan a estudiantes por cama y en un departamentito de 25 metros cuadrados donde podría vivir una persona, pues ponen 2 camas y se le renta a 2 estudiantes. Y la rentabilidad es mucho más alta porque ya puedes cobrar un poco más por metro cuadrado. Así como me platican, parece que ese es el modelo que ustedes adoptaron. Yo es en los 2 modelos que he invertido, en el único modelo que he invertido en las 2 propiedades que compré, porque ese sí era rentable y ahí sí veo manera de que las rentabilidades sean el 8, del 9, el 10%, nada más por las rentas, sin considerar la plusvalía. O sea, yo quisiera preguntarles cómo hacen eso, o sea, cómo pueden lograr rentabilidades superiores al, vamos a decir, de 2 dígitos, superiores al 10% en una propiedad habitacional que se renta en México. Sí, mira, Omar, justamente eso que has descrito le llamamos nosotros rentas intensivas.
y se trata de sacarle la mayor rentabilidad por metro cuadrado. En ese esquema, digo, y ahí Pablo, pueden entrar a las masterclass gratuitas que damos por lo menos 2 al mes. Explica el triángulo de las rentas, pero en resumen, el tema tiene que ver con qué tan intensivo vas a hacer el espacio, es decir, a lo mejor el extremo de intensividad puede ser un hostal en donde en un mismo metro cuadrado puedes tener literas y entonces tienes una máxima rentabilidad. La otra arista del triángulo son los servicios. ¿Qué servicios ofreces? Puede ser desde la renta tradicional, en donde cada quien paga todos los servicios, hasta un hotel, ¿no? Donde incluye absolutamente todo, ¿no? Incluyendo toallas, ropa y demás servicios. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de encontrar un término medio. Como tú bien dices, el Airbnb de pronto se puede volver muy intensivo en cuanto a trabajo, ¿no? Y entonces tú, cuando estás empezando, si te metes compras un departamento, consigues y tal, y te metes a rentarlo en Airbnb, pues básicamente lo que te estás convirtiendo o te estás consiguiendo es un trabajo, y como diría ahí un amigo, un trabajo de mucama, porque tienes que estar todo el tiempo recibiendo clientes, cambiando sábanas, viendo que hay papel de baño y demás, ¿no? Y por otro lado, claro, la renta tradicional, pues no tienes nada de eso, pero tu rentabilidad, pues tú dices que es del 5%, pero si le sumas predial, meses de desocupación, comisión que le tienes que dar a la inmobiliaria para que te ayude a rentarlo, etcétera, etcétera, se te va un 3 o un 2%. Entonces esas rentabilidades pues tampoco son atractivas, y mucho menos si estás apalancándote con crédito bancario. Entonces hay ahí la dicotomía: créditos bancarios que son caros, que a pesar de que ahora están baratos y consigues tasas del 8%, pues necesitas tener rentabilidades arriba de eso para que puedas amortizar un crédito, porque la idea es crear dinero sin dinero, apalancarte del banco, pero que la misma propiedad te genere esos ingresos. Entonces, con la experiencia que hemos tenido y con pruebas en toda la República, pues tenemos desarrollos, como te decíamos, en coliving. ¿Qué es coliving? Coliving son habitaciones que comparten ciertos espacios comunes. A lo mejor tienen una cocineta común, a lo mejor puede haber alguna sala o no común, pero finalmente son habitaciones. Y hay un esquema intermedio al cual le hemos llamado Smart Depas, que son aparte estudios en donde incluyes todo lo que necesitas, es decir, cocineta, recámara, estudio, closet, todo lo que necesitas para vivir de manera independiente, ¿no? En un espacio minimalista, sí, al estilo europeo, donde se transforman las cosas y a veces estás usándolo para una cosa y a veces para otra, pero que te permite vivir con todo el confort, con toda la tecnología, y el trabajo para el dueño, para el inversionista, es mucho menor que en un sistema más intensivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son como pequeños microdepartamentos, cada uno autosustentable, en el cual no tienes que ir a cambiar sábanas y papel de baño y tal como sería en Airbnb, y sin embargo obtienes una buena rentabilidad que podría ser similar al caso de las residencias para estudiantes que va por ahí por el esquema, ¿no? Y el otro ingrediente, Omar, que mencionas, es el costo de compra del metro cuadrado. O sea, muchas veces en estos departamentos en preventa, en obra nueva, el precio por metro cuadrado pues ya es el precio comercial alto, digamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar propiedades normalmente viejas a remodelar. Bueno, ahora ya construimos edificios nuevos, pero digamos, para los que están empezando, yo les recomiendo peinar muy bien la ciudad, no buscar las zonas atractivas comercialmente, sino zonas populares que están cerca de otras zonas más atractivas, cerca de universidades, hospitales, corporativos, centros de trabajo, de entretenimiento, nodos de transporte público. Hay zonas muy baratas en todas las ciudades donde si tú mides muy bien cómo te cuesta el costo, el metro cuadrado,
Y nosotros, por ejemplo, indicamos a nuestros estudiantes que busquen cosas que en México les cuesten alrededor de menos de 12,000 pesos el metro cuadrado y que la distribución de la propiedad sea apta para no perder mucho espacio en pasillos, depende de la ubicación de las escaleras, etcétera. Eso para casas. Para departamentos también hay departamentos baratísimos, el que menciona Eduardo, que se anuncian como un departamento de 2 recámaras, pero realmente tú le puedes sacar 5 recámaras. Entonces ahí es donde está la clave de la rentabilidad, comprar barato, modificar para crear el mayor número de unidades rentables y, como dijo Eduardo, rentarlas por unidades de tiempo corto con todos los servicios incluidos. Y eso le da una flexibilidad enorme. Hoy en día no solo los millennials, muchas otras generaciones lo que buscan es flexibilidad. Hay gente que la mandan para un proyecto unos meses a otra ciudad, hay parejas que viven entre 2 ciudades, e incluso dentro de la misma ciudad hay gente, Omar, que no se puede independizar de casa de sus padres, ¿no? Terminan la carrera, empiezan a trabajar y salirse de casa de sus padres para rentar un departamento se les hace todo un mundo porque tienen que juntar para los muebles, para 2 meses de renta, comprometerse a más de un año, no saben qué va a ser de su vida. Entonces, estos espacios que pueden rentar por 3,000, 4,000, 5,000 pesos, todo incluido, y se pueden salir al mes siguiente si quieren, presenta una opción fantástica. Y eso hace que en nuestras casas, por ejemplo, yo tengo una casa que compré en una zona de Infonavit, una colonia popular en Guadalajara. Por ponerte un ejemplo, me costó la casa 850,000 pesos. Le hice una buena reforma, eso sí, fue una reforma de 600,000 pesos ya con muebles y todo, pero en total es 1,700,000 de inversión y esa casa genera de renta 35,000 pesos al mes. Y esa misma casa, al lado hay una que se renta en 5,000. Entonces, para que veas la diferencia, esa es la gran diferencia que hace muy rentable este negocio. Qué locura, ¿eh? Oye, se me hace bien interesante lo que comentaban al inicio, que ustedes son profesores, comenzaron como profesores, porque hay muchas personas que nos están escuchando, Pablo, Eduardo y Luis, son personas que tienen un empleo, que tienen un sueldo, que hacen la lucha por salir adelante y tienen un poco de ingreso que van ahorrando poco a poco para ver en qué lo invierten. Entonces, me gusta mucho que ustedes son un vivo ejemplo de que no tuviste que crear tu empresa y venderla por millones y comprarte 30 depas de un golpe, sino que son personas que con su trabajo, pues poco a poco van ahorrando y van sacando una propiedad y se apalancan. Me encantó que dijeron, ¿sabes qué? Yo saqué mi primer crédito del Infonavit, porque muchas personas me dicen, oye, pues es que es lo que tengo acceso del Infonavit ahorita, ¿será buena opción o no será buena opción? Entonces, realmente es un mundo que, si bien a lo mejor no es para todos, si le pones las ganas, puede ser para ti, o sea, no está cerrado, no tienes que tener un cierto background. Me dicen, nosotros somos profesores de diferentes áreas. Entonces, muy, muy interesante ese tema. Yo les preguntaría qué consejo le pudieran dar al pequeño inversionista que nos escucha y dice, ¿sabes qué? A mí me interesan los inmuebles. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué debo estudiar? ¿Cómo me puedo preparar para empezar a invertir en bienes raíces, como lo hacen ustedes? Pues yo quisiera comentar que sin duda, bueno, tienen que venir a nuestros podcasts, a nuestros masterclass, que tenemos muchos masterclass sin costo, porque lo que queremos es compartir. Omar, pueden encontrarnos en todos lados como Vive de las Rentas, vivedelasrentas.com. Tenemos una academia porque hemos buscado justamente compartir esto y me parece muy importante destacar que los inmuebles son el activo más resiliente. Sí, por supuesto hay que invertir en Bitcoin, hay que invertir en la bolsa, hay muchas formas de invertir, pero el activo más resiliente, el que más se adapta, siempre son los inmuebles. Y en el portafolio de cualquier millonario, Bill Gates, por ejemplo, es el propietario de la mayor extensión territorial en Estados Unidos en cuanto a tierra. O sea, tiene mucha tierra, solo invierte en tierra. Tierra hasta en las uñas, yo siempre lo digo, pero no en cualquier lugar. Hay que invertir con esas lentes del maestro de las rentas, que ahora seguramente nos platicarás más, Pablo, pero me parece muy importante entender que en el portafolio siempre tiene que haber inmuebles, pero otra vez, no como decía yo al principio, inmuebles que pues nada más nos den ahí cualquier cosa, o porque Luis dijo que hiciéramos una inversión en inmuebles, lo hagamos. No, no, no. Hay que tener un inmueble que sea visto como un negocio, que tenga rentabilidad y que tenga por el otro lado plusvalía. Y bueno, destacar también que pues todos hemos conocido una historia de éxito con inmuebles, del abuelito a través de los papás, y recordar, mi querido Omar, algo que tú decías muy, muy importante, es que, bueno, las personas pues nunca ven por su retiro, no invierten o están empezando, tienen miedo, pero realmente creo que hay que conocer el dato de que 70% de las personas que hoy son adultos mayores, dependen de las limosnas, y es que es una limosna del gobierno, 2, 3 mil pesos, perdón, pero pues ¿quién vive con eso? No. Si tú vives, dime cómo. O de las limosnas, querido Omar, de sus hijos, hay que decirlo también. Yo soy abogado de profesión y yo pues muchas veces sugería a adultos mayores, porque también los adultos pueden demandar la pensión alimenticia a los hijos, pues ningún adulto quería por dignidad y demás. Entonces, por dignidad, que tú tienes que ver por tu futuro y tener por lo menos un inmueble que sepas que te va a dar tu rentita, te va a dar tu cash flow.
Por supuesto que hay que invertir y ser multidisciplinario como lo es Omar, que hace un gran trabajo. Omar, felicidades. Pero sí ir, y aquí yo creo que Pablo, Eduardo pueden hablarnos en un momento más de la carrera de la liebre y la tortuga, porque sí, de repente hay muchas inversiones que te dan saltos de liebre, ¿no? Ganancias de capital de golpe, y la tortuga, pues, son los inmuebles con una buena rentabilidad, con un buen cash flow, pero es una tortuga que al final, en una carrera de rentabilidad y en una carrera de ganancia de capital, pues termina ganando porque el riesgo es mínimo, etcétera. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que no inviertan en otra cosa más que en inmuebles, inviertan en todo, pero sí en su portafolio tiene que haber inmuebles. Ahora, el hecho, esto que nosotros hacemos en Vive las Rentas, hoy el hecho de que una propiedad reciba una rentabilidad superior al 5%, que es el promedio, reciba una rentabilidad del 10, del 15, pues incrementa su valor. Entonces puedes combinar la estrategia de hacer co-living, por ejemplo, y decirle al inversionista, oye, esta casa costó 1,000,000, pero hoy me da 150,000 pesos de renta mensual, nada más porque me da 150,000 pesos de renta, perdón, anual, ahora vale 2 millones, porque pues, significaría un 7%. Hay muchos inversionistas que creen que viven de las rentas y sin duda comprarán esa casa al doble del valor. Entonces, por un lado ya estuviste recibiendo cash flow y por otro lado tienes un salto de ganancia de capital. Yo en conferencias que imparto en todo el país y bueno, también en el mundo, pregunto siempre, ¿quién de aquí vive de las rentas? En foros de 500, 5,000 personas, mucha gente levanta la mano con mucho orgullo diciendo yo vivo de las rentas, pero están recibiendo un 5%, como decía Pablo, pero de rentabilidad bruta. Quítale gastos, quítale administración, cuando se fue el inquilino, etcétera, cuando el inquilino no pagó la renta, te dejó la carga del agua, de la luz, pues te viene quedando un 2%. Eso no es un negocio. Mejor invierte en Bitcoin, en CETES, incluso te da más. Hay que entender cómo funcionan, hacer un presupuesto, no nada más rentar porque ya tengo un inmueble, lo voy a rentar. Entonces entendamos otra vez que los inmuebles son eso, los inmuebles son un negocio y hagamos un análisis de rentabilidad. De esto hablamos en los masterclass y Pablo, con esas lentes, Eduardo, pues lo hemos hecho. Hoy tenemos edificios en 10 ciudades en toda la República Mexicana, estamos construyendo en este momento departamentos, también tenemos ahora en España, y me parece importante que puedan pues, inscribirse en alguna de nuestras masterclass. Pablo, Eduardo, Mar. No, pues, totalmente. Les vamos a dejar en la descripción, en los comentarios, los enlaces para que investiguen. Pero les diría, denos una probadita, oye, ¿con cuánto comienzo? ¿A dónde voy? ¿Voy al banco? ¿Cómo propiedades? Para que las personas vayan viendo cómo pueden comenzar. Pablo. Sí, mira, aquí tengo las lentes, es la analogía que usamos del maestro de las rentas, porque una vez que ves las propiedades como lo que dice Luis, un vehículo de inversión, y el tema de las rentas como una cuestión de metros cuadrados y de cuánto ingresas por metro cuadrado, de repente la realidad cambia totalmente y vas a empezar a ver oportunidades por todos lados. Entonces, bueno, yo lo que les recomendaría a los que están empezando, digo, ahora hemos hablado un poco del perfil nuestro cuando empezamos. Ahora estamos ya construyendo edificios de 116 departamentos con fideicomisos, con un modelo mucho más grande. Todo este engranaje ya lo tenemos muy, muy aceitado. Pero los que están comenzando, bueno, como dijo Luis, les invitamos a participar en nuestro masterclass y en el canal que tenemos del podcast y el programa de radio, etcétera. Van a ir aprendiendo, van a ir agarrando tips. Lo primero que tienen que hacer es conocer su capacidad de crédito, saber si les va a prestar el banco o en su caso Infonavit o Fobiste o una combinación y cuánto, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de crédito? Que eso depende de los ingresos y no solamente de los ingresos que yo tenga, sino de cómo los demuestro y cómo los ve el banco. El banco no ve todos los ingresos de igual manera. Entonces les recomiendo ir con un broker hipotecario, un buen broker, no todos son buenos. Se llaman broker hipotecarios, trabajan con todos los bancos, pero sobre todo conocen muy bien cómo los bancos miden la capacidad de crédito y cómo comprueban los ingresos. Te pueden hacer recomendaciones incluso de cambiarte de régimen fiscal en el SAT, de empezar a meter ingresos en tu cuenta que a lo mejor recibes en efectivo, poner en orden tus finanzas, liquidar algún crédito automotriz, créditos caros, tarjetas que tengas ahí, eso te merma mucho tu capacidad de crédito. Entonces, es un proceso de empezar poco a poco, saber cuánto te va a prestar el banco y luego después empezar a buscar propiedades y hay que buscar Perdón, Pablo, yo un poquito antes agregaría ahí, no tenerle miedo a los impuestos. Realmente a veces pagas muy, muy poquito de impuestos. Claro que hay que pagar, pero no tenerle miedo a los impuestos. El hecho de que tengas una declaración te hace sujeto de crédito. Hay que declarar todos los ingresos. Perdón, Pablo. Sí, no, exacto. Y es como estos negocios, yo siempre pongo el ejemplo, en Guadalajara hay unos negocios muy exitosos de tacos que es todo efectivo.
y nunca aceptan tarjeta. Entonces son negocios que han tenido mucho éxito, pero tienen un techo, ya no crecen más. ¿Por qué? Porque se empeñan en tener todo eso efectivo. Entonces, si tú abres tus ingresos al banco, va a crecer tu capacidad de crédito, como dije, en una escalera infinita. Y luego las propiedades tienes que buscar y buscar. Nosotros a nuestros alumnos les decimos tienen que poner como mínimo 100 propiedades en la hoja de cálculo en la plantilla que les enseñamos y empezar a buscar a lo grande. O sea, hay que tomárselo como un ejercicio, como un negocio, como algo en serio. No mirar 3 o 4 propiedades o la preventa que está al lado de mi casa y ya, sino que hay que mirar muchísimas propiedades, no solamente en los portales inmobiliarios, sino patear la ciudad, poner anuncios, buscar en grupos de Facebook, en Marketplace, en muchos sitios donde hay muchas oportunidades escondidas. El mundo inmobiliario, Omar, a diferencia del mundo de la bolsa y de otras inversiones, es muy opaco. Es este mundo que dicen los economistas de una economía imperfecta o una información imperfecta, ¿no? La información no es simétrica. Tú no tienes la misma información que yo, el vendedor no tiene la misma información que el comprador, que el broker, que el agente inmobiliario. Entonces, gracias a eso hay grandes oportunidades. Hay mucha gente, Omar, que ni siquiera sabe cuántos metros cuadrados tienes de construcción su propiedad a la hora de venderla y tiene más de los que pensaba. Hay muchas oportunidades de ese tipo. Entonces, toda esa práctica se agarra haciendo citas, no teniendo miedo, ¿no? Aunque no tengas dinero, tienes que ir a ver propiedades, tienes que ofertar. Lo importante siempre es el deal, como decimos. Lo importante es encontrar la oportunidad y armar el proyecto. El dinero es lo de menos. Y esto es algo que yo escuchaba mucho en los libros. Como tú decías, Omar, escuchábamos mucho en Estados Unidos. Hay una red muy grande que se llama Bigger Pockets y un podcast buenísimo que a lo mejor conoces. Bueno, todos estos gurús de los flippings y de las inversiones en Estados Unidos, pero no veíamos cómo hacer esto en México, efectivamente. Y ahí fue cuando aprendimos esta idea de que puedes comprar propiedades sin dinero y lo importante es la oportunidad. Y yo al principio pensaba que era un mito hasta que me empezó a ocurrir a mí, o sea, de propietarios que venían y me seguían buscando. Oigan, ¿sabe qué? Deme 200,000 pesos y yo le entrego la propiedad y luego ya veremos cómo se paga el resto. Cosas así, o sea, realmente hay muchísimas oportunidades. Hemos descubierto, por ejemplo, también que puedes comprar una propiedad sin poner nada de enganche. No solo eso, sino que además te preste el dinero más, el banco te preste más dinero de lo que cuesta la propiedad y entonces te devuelven a ti dinero. Eso lo llamamos el enganche negativo. Entonces hay muchas maneras de poder hacerlo y es simplemente una cuestión de formarse y de tomar acción y no quedarse con el primer no, sino estar continuamente buscando, preguntando, ofertando. Y es una ley de probabilidades. O sea, si tú analizas 100 propiedades, vas a visitar de esas 100, 30 y haces 15 ofertas, al final te van a decir 3 que sí y vas a comprar una, ¿no? Esa relación que es como un embudo y es una cuestión de meterle prospectos por arriba al embudo y al final van a salir pepitas de oro por abajo. Ese es el método que enseñamos nosotros. Oigan, ¿y qué tal hablar un poco de pagar algo de contado o sacarlo con el crédito? Ahorita mencionaban incluso que puedes sacar una propiedad sin dinero. Yo les preguntaría qué porcentaje, si yo tengo para un 10% de enganche, un 20% de enganche, me conviene ir al banco, sacar el crédito y luego ya lo pago ajustándolo con las rentas altas que voy a ir creando, o prefiero mejor abonar todo lo que pueda capital para liquidar mi deuda más rápido. ¿Cómo ven ustedes el tema de la deuda? Sí, yo ahí... yo quisiera... adelante, Pablo. Luis. Adelante, Luis. Gracias, adelante. Yo además voy a tener que salir ya en un momento más, pero quisiera comentar respecto a esto. Bueno, pues creo que es algo que plantea Robert Kiyosaki en varios de sus libros, lo que planteo yo en algunos de los míos. Creo que hay que apalancarse del banco, del dinero del banco. Use bank's money, como dicen los gringos, por supuesto que se puede. Y esta es la técnica Kiyosaki, ¿no? La técnica que Robert ha hecho en Estados Unidos y mediante la cual hoy tiene miles de propiedades, 5,000 o 7,000 me parece que ya va. Importante entender que, bueno, en México la tasa de interés es mucho más alta, pero justo hoy, este 2021, tenemos la tasa de interés histórica más baja en toda la historia de los créditos hipotecarios. Entonces, claro que hay que apalancarse del dinero del banco y hacer números, como ya lo decíamos hace un momento, hacer un buen análisis, proyectar cuánto vamos a pagar y hagamos un ejemplo rápido, ¿no? 2 millones de pesos, si quieres pedir un crédito de 2 millones, pues a lo mejor te van a pedir el 10% de enganche, vas a pagar 1,800,000, hoy estás pagando más o menos 11,000 pesos por cada millón, pero puedes mejorar. Recuerda que el mejor crédito hipotecario no es el que te da tu banco o el banco de siempre, sino el que te da la mejor tasa. Hay que ir con un buen broker. Recomiendo, por supuesto, creditconsulting.com, que es mi empresa, por cierto, pero bueno, el tema es con cualquier broker, pero que te dé un abanico de opciones, no te quedes con una sola. Y luego también, ojo, si te dan, por ejemplo, un crédito hipotecario
al 10%, una tasa del 10%, y bueno, tómalo, tienes un año para cambiarte y a lo mejor acceder, si pagas puntual y todo, puedes acceder a una tasa hipotecaria más baja. Entonces, importante todos estos pequeños detalles, pero regresando al análisis y a los montos, querido Mar, si vas a pagar 1.800.000, hoy pagarías más o menos, más bien, si vas a pedir 1.800.000, hoy pagarías más o menos 20,000 pesos, 19,000 pesos de mensualidad. Entonces, lo que tienes que buscar es que pues ese departamento que vas a comprar lo puedas rentar por Airbnb o por co-living, o que hagas Smart Depas, que es lo que nosotros hacemos, y tengas una rentabilidad por lo menos de esos 20,000 pesos más un 10% por los gastos y demás, para que el inmueble se pague solo. Toma en cuenta que tienes que contratar el crédito hipotecario a tasa fija y pago fijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tu mensualidad no debe aumentar demasiado en los próximos años, si acaso lo de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy pagas 20,000, pues en 2022 pagarás 21,000 pesos. En 2023 pagarás 22,000 pesos. Pero de ahí que el inmueble debe estar en una zona donde tenga muy buena plusvalía, porque la plusvalía incide en la rentabilidad. O sea, la renta que hoy cobras en 20,000, el año que entra, estamos entrando en un mercado de rentas en México y en Latinoamérica. Hoy la renta que cobras en 20,000 global de todos tus Smart Depas, vas a cobrar seguramente 25,000 en un año, 50,000 en 10, y tu mensualidad va a ser la misma. Tenemos que ir en contra de lo que nos han tratado de enseñar en cuanto a finanzas personales. Ese tema de ve pagando todo lo que puedas, abona capital, paga tus créditos más rápido. Justamente cuando tienes los lentes de inversionista es lo contrario. Y sobre todo, o sea, sobre todo cuando tu inmueble es un inmueble de alta rentabilidad y te está generando cash flow, como lo que nosotros enseñamos y como los inmuebles que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque mientras más barata sea tu mensualidad, a ti no te importa si lo vas a estar pagando 20, 30 años. Es más, si hubiera hipotecas de 40 años, sería mucho mejor. Lo que más, de hecho, a veces no importa tanto incluso la tasa de interés. Lo que importa más es cuánto va a quedar tu mensualidad. Si tu renta supera esa mensualidad, ya estás del otro lado. Y el próximo año tu renta va a ir creciendo y tu mensualidad va a quedar igual. Y tu renta va a ir creciendo y tu mensualidad va a quedar igual. Entonces, no le metas dinero bueno al malo, no le des el dinero al banco. Tú ya has creado con ese dinero que te prestó el banco un buen negocio que te está dejando dinero a tu favor desde el año 1, que para el año 10 te va a estar dejando mucho más dinero. Más bien, ese dinero velo ahorrando, inviértelo en otra cosa, ¿no? Probablemente, ¿yo qué haría? Invertirlo en otro bien raíz. El enganche, o sea, lo vas guardando y vas juntando el enganche para tu próxima inversión en bienes raíces. Sí, ahí, Omar, añadir que los bienes raíces en renta nos pagan de 4 maneras. Siempre se dice que hay cuatro remuneraciones en inversiones en este tipo de rentas. La primera es la del cash flow, que es obviamente la que vemos todos, ¿no? ¿Cuánta renta me genera? Esa es una. La otra es la amortización de capital del préstamo, porque lo que tú pagas de cuota, hay una parte de capital y otra de intereses. Entonces, bueno, sí, al principio son mucho más intereses que capital, pero como dicen mis socios, poco a poco con los años, además de que va subiendo la renta, se va pagando más capital. Entonces es el inquilino, el huésped, el que te está amortizando tu capital. La tercera vía es vía plusvalía, o sea, la propiedad cada año vale más. Como mínimo en México se revalorizan con la inflación, ¿no? Y tenemos inflaciones reales del 7-8%. Entonces, por ahí tienes otro tanto, ¿no? Estamos hablando que si el cash flow te da un 15%, como decimos ahora, la plusvalía te da un 8%. Estás amortizando capital. Y la cuarta es el ahorro fiscal. Entonces, bueno, eso es un poco más complejo de explicar, pero los intereses del préstamo hipotecario son desgravables, deducibles fiscalmente. Y bueno, y muchos de estos ingresos, tenemos la deducción ciega, etcétera, hay otro ingreso fiscal. Además de que si no vendes la propiedad, la plusvalía no genera impuestos. Entonces, bueno, esos 4 métodos lo que nos llevan es a no liquidar la hipoteca rápido, al revés. Mira, en el ejemplo que te ponía, esta propiedad que me costó 850,000 pesos, que compré de hecho con un crédito Fobiste, Fobiste me prestó 1,050,000. O sea, me prestó más de lo que valía la casa. ¿Por qué? Porque yo busqué una propiedad que tenía un descuento grande y realmente la casa como tal ya valía más. Entonces Fobiste me prestó todo el monto, el 100%, 1,050,000. El vendedor me regresó la diferencia, esos 200,000 pesos. Después yo le metí una remodelación de 600,000, en total
fueron alrededor de 1.700.000, ya con los muebles y todo. Me está generando 35,000 pesos. Yo pago de hipoteca ahí una cuota de 11,000 al mes. Entonces, fíjate el diferencial tan grande, ¿no? Obviamente esos 600,000 que metí de inversión, pues también los tengo que financiar, pero podría rehipotecar la propiedad, por ejemplo, pedir una nueva hipoteca al nuevo valor ya remodelada y recupero mi cash, ¿no? Ese es un método que llamamos, bueno, que llaman en Estados Unidos BRRRR, que es comprar, remodelar, rentar y volver a refinanciar. Entonces tu dinero, digamos, le estás dando varias vueltas y vuelves a pedir un 80% del nuevo valor de la propiedad. Hay muchos métodos y la cuestión es empezar, perder el miedo, y cuando ya vas viendo las rentas, a lo mejor el primer año está ahí justo, se paga solo la cuota, tienes tú poner un poquito del bolsillo, pero a ver, estamos hablando de 1,000 pesos a lo mejor. Y después ya enseguida, en segundo o tercer año, se paga solo y va creciendo y puedes llegar a comprar 1 o 2 propiedades al año con este método. Compras, por ejemplo, 10, 15 propiedades, vendes alguna y liquidas los créditos y puedes empezar a vivir de las rentas en un periodo tan corto como 5 años o menos. Yo pensé que había que esperarse los 20 años de terminar de pagar todas las hipotecas y no, realmente tú compras más propiedades de las que necesitas, liquidas unas cuantas y te quedas con el equity que has construido para vivir de ese flujo. Qué locura, ¿eh? Sumamente interesante este tema y viable, o sea, viable para la mayoría de las personas. Si digan inversionistas, aquí estamos hablando de horizontes de inversión patrimoniales. Aquí no estamos hablando de las vendo en 2 años, 3 años. Muchos hablamos de rentarlas de por vida y ya vivir de eso. Es un esquema muy, muy interesante para el que busca tener un flujo efectivo constante y ya no preocuparse por nada. Es que ya viejito, ya no quiero trabajar. La renta es muy, muy fácil de cobrar. Yo les quería preguntar algunas preguntas un poco más técnicas, específicas en cuanto al contrato de arrendamiento de las rentas. Y es que he visto muchas personas que dicen, no, esta casa yo llevo rentándola 10 años y no le he subido la renta porque es un buen inquilino. Yo creo que la inflación se va comiendo tu dinero y yo les preguntaría sus consejos respecto al aumento de renta. ¿Se debe subir? ¿Cuánto se debe subir? ¿Cada cuándo? Es que hemos hecho este tema de rentas intensivas también tiene que ver con cómo las rentas, ¿no? Evidentemente, el caso extremo que es Airbnb no tienes un tema para subir la renta, es un tema de demanda y oferta, ¿no? O un tema estacional. En el tema de las rentas intensivas, lo que hacemos son estancias a mediano plazo, no son estancias a largo plazo. Es decir, nuestros contratos en promedio son de 6 meses. ¿Eso qué significa? Que tenemos cierta rotación, pero cada vez que haces esa rotación, tú puedes ir ajustando la renta. Entonces no tienes ningún tema de que tengas que esperar al contrato, al nuevo, que es el mismo. Aunque fuera el mismo, como los contratos son por 6 meses, tú vas ajustando. Y como evidentemente hemos creado todo un estilo de vida en los conceptos de Vive las Rentas, donde tenemos listas de espera, pues la demanda hace que el tema del ajuste de rentas no sea un problema y por lo menos tiene que haber un incremento de un 10% anual en esa rentabilidad y eso va incrementando tu rentabilidad año con año y bueno, hace que cada día con el tiempo esa tortuga se convierta en una verdadera liebre. Por ahí platicábamos y por ahí mencionaba Luis el esquema de la liebre y la tortuga. Pues efectivamente las rentas podrían verse como la tortuga. Sin embargo, cuando las vuelves intensivas o cuando haces una preventa, como te platicaba en la sesión pasada, ¿no? Como las que nosotros hacemos. Nosotros prevendemos un edificio que está destinado a tener ya rentas intensivas a un precio que es mucho menor al mercado, entonces ganas en esa preventa una plusvalía acelerada, porque además nuestros desarrollos son acelerados y los entregamos en un año, entonces al año ya tienes el inmueble, has ganado una plusvalía impresionante, tienes una renta porque están diseñados y enfocados para eso muy alta y además, como los que invierten con nosotros son inversionistas, nosotros hemos creado un esquema en donde empiezan a ganar rentabilidad desde que compran su departamento, desde el día 1, incluso antes de que esté entregado. Entonces, eso es crear
una tortuga que en realidad tiene más cara de liebre que de tortuga, pero que si te la quedas, por supuesto, te va a ir dando ese flujo el resto de tu vida. Sí, nada más complementar, este tema de la autorización de renta es muy importante. Como mínimo sus contratos deben de tener incluido la inflación de rentas. Y si sus servicios incluyen ya algunos servicios como agua, luz, internet, etcétera, y tengan cuidado porque la inflación de estos servicios es mayor a la inflación oficial. Entonces, por eso tiene que estar esa autorización de rentas entre el 7 y el 10% anual. Como dijo Eduardo, pues tenemos varias oportunidades en los contratos cortos de corregir la renta, incluso hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el COVID, pues tuvimos que hacer algunos descuentos para mantener la ocupación, pero como eran contratos entre 3 y 6 meses, enseguida volvimos a corregir la renta. No es como cuando en renta tradicional tú metes ahí una familia y no sabes si se van a salir en 3, 5 años, ¿no? Tienes que estar con esa renta. Aquí hay muchas oportunidades para adaptar la renta a la situación actual. Y bueno, como comenta Eduardo, también pueden invertir en los edificios Vive de las Rentas, que tiene esta rentabilidad garantizada. En algunos edificios tenemos la modalidad de pool de rentas, que es como comentabas tú, Omar, en la inversión que tú hiciste, ¿no? Que todas las rentas del edificio se comparten los gastos y se reparte en función del porcentaje que tiene cada uno del edificio. Entonces, de manera que si tu unidad no está rentada por lo que sea un mes, 2 meses o hay que darle mantenimiento, tú no sufres en tu ingreso mensual y todos los meses tienes una cantidad aproximada que vas a ir recibiendo. Entonces eso da mucha certeza y también implica una gestión mucho más profesional del edificio. Lo que ha pasado mucho también con las rentas es que había una gestión pues muy amateur, ¿no? Que normalmente hacía el propietario o de mala gana algún agente inmobiliario o alguien el que se encargaba del mantenimiento del edificio. Entonces ahí hay muchas carencias que una vez que metes una administración profesional, pues no solamente tienes mejor rentabilidad, sino que la propiedad vale más a futuro porque la propiedad está toda administrada con mantenimiento preventivo, con seguros, con todo lo que necesitas para que tu inversión se mantenga a largo plazo, no como esos edificios que van en decadencia, que tienes malos vecinos, nadie cumple el reglamento, hay fiestas, alguien decide construir en el balcón o poner un negocio, entonces se deteriora el valor de toda la propiedad y esta es la ventaja de mantener todo el edificio bajo la misma administración y bajo el sistema de fideicomiso que tenemos nosotros. Entonces, bueno, esos son algunos tips para que tu inversión siga no solo generando rentas, sino aumentando de valor a futuro. Qué buenos consejos, fíjate, eso del pool de rentas a mí me gusta mucho y es el único modelo en el que he invertido porque yo creo que uno de los mayores riesgos en un bien inmueble, y si lo estás rentando, pues es que no se te rente. Si lo rentas a una familia y ahorita nadie lo quiere rentar, pues ya valiste, a ver cómo pagas la mensualidad es lo malo, tienes que poner tu bolsa. Con el pool de rentas, bueno, si tu depa no se renta, pero hay otros que sí, recibes por lo menos un porcentaje correspondiente a tu inversión, entonces ya recibes algo, ya es más seguro. Me gusta mucho, mitiga mucho ese riesgo. Yo les preguntaría, también hay que hablar de los riesgos, y veo pocos en bienes raíces, pero ¿cuáles consideran ustedes que son los mayores riesgos que hay al invertir en inmuebles? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si todo sale mal, ¿qué es lo que pasaría? A ver, lo primero es que ninguna inversión, y tú lo has educado muy bien, Omar, a todos tus oyentes, no puedes hacer una inversión sin conocer, ¿no? Y en el caso de bienes raíces, el tema de location, el tema de analizar, hacer un estudio de mercado, de ver cómo está la demanda de rentas, para el tipo de rentas que vas a tener, si van a ser renta tradicional o rentas intensivas o rentas para estudiantes o Airbnb, tienes que tener muy bien estudiado, ¿no? Eso es lo primero. Pero bueno, si bien dicen los bienes raíces son un negocio para tontos, es decir, eh, no hay forma que te salga mal porque al final tienes los ladrillos, tienes la tierra, es algo que se puede recuperar, no es un bien intangible, ¿no? Entonces, siempre hay una estrategia de salida y yo creo que como en todas las inversiones, la segunda cosa que tienes que tener en inmuebles es la estrategia de salida. Tienes que tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Si no me sale esto, bueno, puedo hacer esto otro, puedo transformarlo en esto otro, o si no, puedo salirme de esta forma. Creo que eso es
es muy importante. Cualquier cosa que hagas con desconocimiento, creo que es muy riesgoso. Creo que no deberías hacerlo. Entonces, lo primero es prepararte para lo que vayas a hacer, es prepararte, educarte muy bien y entender lo que estás haciendo y entender todos estos planes alternativos en caso de que la cosa no salga bien. Tienes que apostarle siempre a un escenario mesurado o un escenario malo, y si dentro de todo ese escenario malo hay estrategias de salida, entonces vas por una, por una buena inversión. Sí, como dices, los bienes raíces es un negocio muy noble y muy fácil de entender. Es difícil perder dinero, y tienes que conocer los riesgos. Los riesgos son acotables, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que tenga que rentar mi departamento en renta tradicional, que me va a dar al 5%. Entonces, bueno, en lugar de que se pague sola la cuota, tengo yo que poner 5,000 pesos al mes. Digamos, puedes acotar ese riesgo, que al año son 60,000. Pues voy a guardar 60,000 pesos por si tengo que estar un año así. O sea, tú puedes acotar esos riesgos, o vendes la propiedad, que obviamente ya tiene una plusvalía si la compraste en preventa. O sea, al final los riesgos en bienes raíces son de tiempo, o sea, que se vaya a más tiempo del que estaba previsto para que te entreguen la unidad o la obra o lo que vayas a hacer. Entonces, puedes acotar cuál es el costo financiero de mantener esa inversión en el tiempo. Es un bien que, si no es tan líquido, obviamente, como la bolsa, pero sí es muy fácil de entender. O sea, tú puedes poner un anuncio en portal inmobiliario y vender, y si te urge, pues puedes vender por debajo del precio de mercado, pero, digamos, no pierdes tu inversión. O sea, el capital siempre se preserva. Es muy difícil que haya una minusvalía en el capital, y puede ser que no te dé flujo durante un tiempo, pero puedes reconvertirlo. Entonces, todos esos riesgos son acotables. Y como dice Eduardo, si te informas bien a quién va dirigido el producto, el tema de la ubicación, de qué hay alrededor de la propiedad, y toda la información que puedas conseguir del desarrollador, si es que vas a comprar en preventa, buscar información en registro público sobre los documentos de la propiedad, etcétera. O sea, si pides información, vas a acotar esos riesgos, pero es un vehículo que, además, a medio o largo plazo siempre gana, ¿no? O sea, porque siempre tenemos la plusvalía, y, como decía Eduardo, pues se puede vender, y es un bien muy fácil de entender. Oye, pues padrísimo. Me gustaría hacerles una última pregunta antes de llegar al cierre. Y esto es algo que tenemos que hablar sobre cualquier inversión, el tema de los impuestos. Ya vimos muy padre, muy rentable, pero ¿cómo pago mis impuestos? ¿Tengo que incluir el IVA, declaraciones mensuales, anuales? ¿Qué impuesto se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se puede calcular todo eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, pues ahí la renta, si o bien tus inquilinos te piden factura, pues les das factura. La renta habitacional no tiene IVA, y si no te piden factura, tú haces una factura a clientes en general, se declaran esos ingresos, y tienes dos mecanismos: la deducción ciega, que te permite Hacienda decir, bueno, de todo esto que te ingresaste, el 35% se deduce como si fueran gastos y no me los tienes que comprobar. Ese es un camino, de manera que solamente cuentan el 65% de esos ingresos. Y el otro método, que es el de deducción de gastos, donde, si tú, por ejemplo, como es el caso nuestro, siempre estás reformando, si estás creciendo en esta escalera y siempre estás comprando, reformando, gastando en productos de construcción, puedes deducirte los gastos. Entonces, durante esos años, pues prácticamente no pagas impuestos, porque son todo gastos del negocio, ¿no? Y ya, si quieres escalar un poco más grande, pues puedes hacer una empresa donde su principal cometido sea el desarrollo y la administración de propiedades, y hay una serie de ventajas fiscales ahí. O puedes rentarle la propiedad como propietario individual, se la puedes rentar a una empresa, a una renta normal, y digamos, el ingreso más alto lo tiene la empresa. O sea, hay varias estrategias fiscales que dependen de la situación de cada uno. Sí, simplemente que la plusvalía, lo que me parece fantástico de los bienes raíces, es que la plusvalía, o sea, esta propiedad mía, que costaba 850,000 pesos, que dentro de 10 años costará 5 millones, no tengo que pagar nada por esa plusvalía siempre que no venda. Y también agregar que en Vive las Rentas lo que hemos creado es un modelo basado en fideicomisos de administración de rentas, que tienen muchos beneficios fiscales para los que invierten, porque en primer lugar no tienen que declarar nada. El fideicomiso va haciendo las retenciones mensualmente,
y al final del año, al venir de un fideicomiso de administración de rentas, tienen derecho a la deducción ciega. Entonces, la parte fiscal se vuelve muy sencilla y muy fácil de implementar. Y por otro lado, que en Vive las Rentas hemos hecho también un híbrido jurídico para que las rentas intensivas funcionen entre renta tradicional y hospedaje, de modo que tengamos los beneficios de ambos lados, ¿no? O sea, por un lado, el no tener el tema del IVA, ¿no? Al ser exento, pero por otro lado, no ser como la renta tradicional que en un momento dado te puede generar un montón de problemas con los inquilinos, si tienes que pedir fiador y tal. Nosotros hemos facilitado todo ese tema y eso hace que también nuestros espacios tengan mucho más demanda porque es cero complicaciones, no necesitas fiador, no necesitas fianza, puedes entrar mucho más fácilmente, es más parecido, más flexible como un Airbnb sin tener tantas problemáticas. Entonces, eh, hay un montón de ingredientes que tienes que ir depurando dentro del mecanismo de inversión inmobiliaria que te permite ser más eficiente en temas fiscales, en temas de administración y que al final todo redunda en tener una mayor rentabilidad de los inmuebles. Oigan, y por último, este tema de los impuestos, es cierto eso, que un inmueble habitacional no genera IVA. Lo que yo he investigado es que si tú lo amueblas, si lo rentas amueblado, ahí ya genera el IVA. Entonces, ¿ustedes cómo juegan con eso? ¿Cómo le hacen para, o que no toque el IVA? O he visto por ahí que si son cosas que están unidas a la casa, como que no se incluyen. ¿Cómo funciona eso? Exacto, exacto. Ahí, por ejemplo, los que entren digamos, a nuestras redes sociales o a la página de vivelasrentas.com podrán ver el tema de los inmuebles. Y el mobiliario es un mobiliario diseñado dentro de los inmuebles de manera muy orgánica y entonces viene unido a la propiedad. Qué Entonces, inteligentes, ¿eh? la ley te dice que cualquier mobiliario que venga fijo Sí. dentro del inmueble no se considera para agregar IVA, por ejemplo, ¿no? Es una de muchas cosas que además nosotros somos muy abiertos, nosotros somos de la filosofía del conocimiento compartido. No tenemos el secreto de la Coca-Cola que no compartimos con nadie, sino al contrario. Queremos que mucha más gente entienda lo que estamos haciendo. A nosotros nos ha ido muy bien. Los que quieran sumarse con nosotros y aprovechar de las plataformas y apalancarse de lo que ya hemos creado son bienvenidos. Y los que quieran prepararse y hacerlo por sí mismos también son bienvenidos a aprender. La verdad es que yo y Vive las Rentas cree en un ecosistema de crecimiento financiero para todos. O sea, lo que queremos es una plataforma y mientras más personas podamos compartir conocimiento, mientras más personas podamos crecer financieramente, pues mejor vamos a estar como país y como mundo, porque esto no es exclusivo de México, sino es para cualquier persona que quiera pensar un poquito más allá. Perfecto. Les iba a comentar para los que nos escucharon y dijeron, ¿sabes qué? A mí me interesa, quiero aprender más. Yo bien voy a poner en la descripción en los comentarios sus redes, pero ¿por qué no la mencionan? ¿Dónde los pueden encontrar si quieren encontrar más información de estos temas? Sí, nos pueden encontrar en la página web vivedelarrentas.com y ahí pueden ver información tanto de nuestros edificios de inversión, que déjame recalcar que todos nuestros edificios tienen una rentabilidad garantizada del 10% en el periodo de preventa. O sea, tú vas a empezar a recibir 10% desde el primer mes que haces tu inversión y después ya cuando se entrega, pues obviamente las rentas que están proyectadas entre el 9 y el 11%, depende del edificio. Entonces, bueno, ahí en vivedelarrentas.com pueden encontrar información de esos desarrollos y una parte que dice academia, están los cursos, nuestro masterclass. También nos pueden seguir en Facebook como Vive de las Rentas y en YouTube. Y luego, bueno, a nivel personal, Pablo Maestro de las Rentas, pueden encontrar también información por ahí. Entonces, tenemos un masterclass gratuito que es cada 2 semanas y unos cursos. Y lo que queremos, Omar, también para tu audiencia, la audiencia de tu grupo y de tu podcast, es ofrecer una oferta de 2x1 en nuestros cursos de formación, de manera que si alguien quiere comprar uno de nuestros cursos, puede buscar a otra persona, a otra persona no familiar que también quiera entrar al curso y les vamos a dar el precio de 2x1
para los que escuchen tu canal. Y por otro lado, también queremos tenemos un nuevo proyecto de desarrollo en Monterrey. No sé si Eduardo nos quieres platicar ahí, les queremos dar una pequeña oferta también a los seguidores de Omar Educación Financiera y del podcast. Sí, bueno, hemos tratado de desarrollar proyectos en las ciudades de mayor alta rentabilidad y el caso de Monterrey era una de las ciudades más importantes. Llevamos algunos meses trabajando, es un proyecto en el barrio antiguo, eh, donde se ha redistrificado todo, están habiendo nuevos desarrollos por todos lados. Pues quisimos poner un edificio de Vive las Rentas en esa zona con todo el ADN de Vive las Rentas. Son espacios de doble altura, estos tienen 47 metros cuadrados, pero con la posibilidad de lock-off, es decir, es un departamento con 2 recámaras, una abajo y otra arriba, pero con la posibilidad de lock-off, en donde puedes duplicar los espacios de rentabilidad en un momento dado. Y como todos los inmuebles de Vive las Rentas, pues están 100% administrados por nosotros si así lo deseas, ¿no? Y esto toca un poco a la temática que hablaba sobre el pool de rentas. Tenemos algunos edificios que están netamente en pool de rentas y otros edificios que por beneficio de los inversionistas los hemos dejado sí con la posibilidad de administrarse por nosotros, pero no con pool de rentas. Y te voy a explicar por qué. Porque un inversionista puede decidir, por ejemplo, equipar su departamento de una manera enfocado a Airbnb, por ejemplo, o puede decidir que a él le conviene usarlo 6 meses él y lo quiere decorar a su gusto, o se quiere ir a vivir. La cuestión es que nuestros inmuebles son tan baratos, tan económicos comparado con la competencia que hay, que alguien, algún estudiante o algo que quiera irse a vivir ahí, pues se vuelve mucho más accesible. Y el problema con los que están en pool de rentas es que se vuelve más estricto porque todos están enfocados a rentabilidad, todos tienen que dividir la renta entre todo el mundo. Entonces sí que tenemos edificios en pool de rentas y otros que no. Ese es ya un día con más calma hablamos de las dos diferencias. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto, siempre en los desarrollos tratamos de que haya la mejor ventaja para el inversionista. Y en este caso, como en todos los edificios de Vive las Rentas, el inversionista tiene el 10% de rentabilidad garantizada desde que invierte, desde que empieza invirtiendo con nosotros, y cuando recibe el inmueble tiene una plusvalía acelerada casi del 100%, porque el precio al que nosotros estamos dando el metro cuadrado es casi la mitad de lo que está en el precio de la zona. Y eso, bueno, con toda calma haremos una cita para los que estén interesados, que nos escriban en redes sociales y hacemos una cita y les explicamos con más detalle todo el proyecto, y con todo gusto podemos ir viendo esta parte de los interesados. Ahora, ¿cuál era la oferta, Pablo? Sí, el estacionamiento, Monterrey, vamos a dar exacto. un En cajón de estacionamiento Monterrey, gratuito a el los 3 tema del primeros. estacionamiento se vuelve un tema importante. Si bien muchos de nuestros inmuebles el estacionamiento no lo vemos como una prioridad, porque nuestros inquilinos y las nuevas generaciones ya no lo ven como una prioridad, en Monterrey sí que sigue siendo un activo importante. Entonces, el caso del estacionamiento, para los clientes se les venderá para los que quieran o los que no quieran. No es necesario porque es una zona enfocada al transporte público. Hay bicis de renta enfrente, hay todas las líneas de transporte público. Sin embargo, en este caso, para las 3 primeras personas de tu comunidad que nos contacten y compren un departamento en el proyecto de Monterrey, les vamos a regalar el espacio de estacionamiento. Esa es la promoción. El espacio vale, no me acuerdo cuánto, como 80,000 pesos. Sí, son unidades de 48 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños, y el precio, bueno, ahí se lo confirmaremos, está alrededor de 1,300,000 pesos,
pero les regalamos el cajón de estacionamiento a los que inviertan primero de los seguidores de Omar. Pues muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo y por tener la oportunidad de discutir este tipo de inversiones. Bueno, no, pues gracias a ustedes, Eduardo, Pablo y Luis que estuvo presente. Les agradecemos mucho. Ahí vamos a dejar sus enlaces en las redes sociales por los que les interese. Y déjenme en los comentarios, inversionistas, si quisieran que luego analizáramos incluso uno de estos proyectos que nos están presentando, a ver si pueden ser muy buena opción de inversión o no. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Perfecto, Omar. Muchas gracias. Buen Muchas día. gracias, un saludo.